De los errores se aprende. Hola, bienvenido a Descomplícate. Mi nombre es Angie Pérez, psicóloga clínica y una mujer apasionada por todo el tema de la transformación del ser humano. Y hoy quiero que hablemos sobre el tema de los errores o lo que nosotros catalogamos como experiencias negativas que vivimos. Muchas veces nosotros la embarramos con nuestros esposos, nuestros papás, nuestros hijos. Cometemos errores que después nos avergüenzan y nos hace sentir muy mal, ¿verdad? La pasamos muy mal. Traen sentimientos de tristeza, odio, rabia, mucha culpa. Y al caer como en este ciclo vicioso, entonces, como consecuencia, se nos nubla la mirada y no podemos ver con claridad qué es lo que hay detrás de esa experiencia que vivimos. Ahora, nosotros tendemos a decir una frase muy particular y es, este sí es inmaduro o inmadura, ¿verdad? Asociando la inmadurez con cierto tipo de comportamiento que se sale de lo normal y también con la edad, ¿verdad? Creemos que la persona entre mayor sea, entonces mayor conocimiento y sabiduría va a tener y por ende su comportamiento va a ser muy relacionado a lo que se esperaría, ¿verdad? Pero imagínate que nosotros, los seres humanos, necesitamos errar y equivocarnos para poder madurar y crecer. Eso no tiene nada que ver con la edad, sino por el contrario, con nuestra capacidad de percibir, observar la situación que estamos viviendo de una manera que nos lleve hacia esa sabiduría que adquirimos a la edad adulta, que se supone, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están en la edad adulta que por el contrario vemos que son rabiosas, que te dicen que no te juntes con ciertas personas, que te aísles, porque claro, hablan de la experiencia. Por eso es que la experiencia hace al maestro, porque si tú eres un maestro que se ha dado la oportunidad de estudiar su propia vida y las experiencias que vive, por ende va a recibir una gran sabiduría y un gran conocimiento acerca de la misma. Por tanto, es muy posible que las situaciones no se vayan a repetir. Muchas veces nos preguntamos por qué se desarmoniza esta relación con esta persona. ¿Por qué tengo tanta rabia y odio hacia esta otra? ¿Por qué le hablo siempre con desprecio a esta otra? Siempre hay comportamientos que tenemos y se repiten con una misma persona que me fastidia, que me da rabia, que no me gusta que me llame, que no me gusta que me toque. Y todo esto nos habla, obviamente, de nuestra propia vida, porque ese otro simplemente está llegando a mi vida a mostrarme aquello que para mí no es evidente. Y por tanto, yo simplemente lo debo de observar para poder entender y no juzgar. Entonces, siempre cuando vivimos una experiencia que catalogamos como negativa o cometemos un error garrafal, caemos en un vicio y es en juzgar. Porque la vida siempre nos da dos caminos. Uno, el del juicio de valor, el de poner un alto y decir no, yo no soy así, yo no hice nada, el de la culpa es el otro, yo no tengo que ver nada de esta situación, ¿qué tal? Ahora yo le salí a deber. Y demás, que ese es el camino de la incomprensión, de no querer entender, de no intentar solucionar, de querer pelear y de pensar que uno también tiene el derecho, ¿verdad? Pero también hay otro camino, que es el camino de la sabiduría, del entendimiento, un camino que te va a llevar hacia poder entrar en ti, en tu interior y poder recapacitar acerca de eso que tú estás viviendo para poder entender y comprender con claridad aquello que tú ya estás listo para sanar. Y yo siempre te he dicho en mis audios que la sanación tiene que ver con un proceso de entendimiento, de entender eso que yo estoy haciendo, tiene un para qué, tiene un propósito y por tanto mis ciclos se cortan. Entonces, yo te voy a dar como un resumen de unos puntos, de unos 9 puntos que normalmente nosotros adquirimos la sabiduría cuando tenemos en cuenta esto y intentamos observar la situación desde esta perspectiva. Entonces, cada vez que tú tienes un error, lo primero que tienes que caer en cuenta o lo que seguramente estás pensando es ¿por qué se me repite esto? ¿Verdad? Siempre me pasa lo mismo.
Resulta que esto es un ciclo que se repite, ¿verdad? ¿Y por qué se te repite? Porque seguramente hay algo que no has sanado. Y eso que te está mostrando esa persona que te está diciendo que de entrada te da mal genio, que es normal la forma como se comunica, es porque tú te sientes juzgado o juzgada, ¿verdad? Tú sientes que te están diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Y cuando te dicen esto, entonces tú prendes el botón de alarma y tú dices, no, esto no es así, yo no he hecho esto. Entonces te pones como en un método o en un modo de supervivencia en el que tienes que defender tus derechos y empiezas como a girar en torno de la excusa de posiblemente esto y lo otro porque te cogen como desarmado. Pero al final caes en cuenta de dos cosas. La primera es que en algún momento de tu vida posiblemente tú también le has hablado de la misma manera a otra persona. O sea, también cuando le das retroalimentación a algún ser humano, seguramente también lo estás juzgando y le dices qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y la segunda de este primer punto es que cuando alguien te dice algo, abre tu corazón, abre tus manos y tus brazos para poder recibir y darte cuenta que todos cerramos y que es muy importante comunicar eso que nos están diciendo o la manera como nos estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque seguramente para el otro todo está perfecto y está bien, pero si para ti te causó un enorme desarmonía o complicación, es muy importante que le hagas saber a la otra persona eso que para ti no fue claro y que te dolió y que es importante que pues la otra persona entienda el error que estás cometiendo. Entonces, el primero es entender que el ciclo se repite porque seguramente tú también juzgas por la forma como te comunicas y porque seguramente y esos altos que pones. Normalmente cuando tú hablas con una persona que pues tiene una sabiduría, que te está transmitiendo esto desde el amor obviamente, te da la oportunidad de que tú puedas agradecerle porque te está dando la oportunidad de entender y también así la persona no tenga la sabiduría, pues igual agradécele por lo que te está diciendo porque en ti hay algo que hay que descubrir y entender. Lo segundo es que siempre que caemos en un error, ya bien sea que la otra persona lo está haciendo o yo lo estoy cometiendo, hay que entender la humildad. Y esto nos ayuda a desarrollar también la compasión. Y ambos los entendemos cuando nos ponemos en los zapatos del otro y entendemos que eso que está haciendo esa persona yo también lo he hecho y que soy compasivo con ese otro porque en algún momento yo también he sufrido y he pasado por lo mismo. Entonces, la compasión y la humildad es algo que se desarrolla en este proceso de aprendizaje cuando cometemos error. El tercero es entender que el proceso sanación o el proceso de sanación es completamente personal y depende mucho de la persona. ¿Por qué? Porque es que tan dispuesto estás tú para abrirte y entender. Muchas veces nosotros decimos como que no, eso no es así, no. Y no es que no creemos estar listos para sanarlo, pero si la vida te lo está poniendo es porque tú sí estás listo para sanarlo. Entonces no caigas en juicios, simplemente date la oportunidad de entrar en ese proceso. Cuarto punto, cuando alguien te dice algo acerca de ti mismo, eso no quiere decir que tú pongas en duda tu trabajo, tu forma de ser, tu manera de actuar, sino por el contrario, es como una hojita que tienes en tu árbol que tienes que modificar o posiblemente una rama, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tú tengas que establecer o empezar a ser inseguro, a dudar acerca de lo que tú estás haciendo, sino por el contrario, agradece y trata de confiar siempre en ti. Nunca nadie puede tambalear tu proceso porque solo tú sabes lo que estás haciendo y cómo lo estás entregando al mundo. Así que confía 100% en ti. Nunca desconfíes por ninguna razón. Quinto, cuando transmitimos algo que nos molesta y queremos que esa otra persona entienda lo que ha cometido, el error que ha hecho, es muy importante hablar desde el amor. Tú no te fuerzas por hablar con amor, sino como tú ya eres amor, a ti ya naturalmente te va a salir el mensaje y la persona lo va a recibir y no se va a sentir juzgado o juzgada. Por el contrario, la persona
simplemente va a pensar y recapacitar porque tú se lo vas a hablar desde tu experiencia y tú le vas a decir, mira, yo te lo digo porque a mí también me pasó, porque yo también he pasado y he vivido lo mismo y lo entiendo, por eso te lo estoy compartiendo. Entonces, cuando uno habla desde la compasión, desde su propia experiencia, entonces hace que el daño se reduzca y que la base de la comunicación esté rodeada hacia el entendimiento y el aprendizaje, la sabiduría y no hacia el juicio de valor. Sexto, hay que cuidar muy bien las palabras y prestar mucha atención hacia eso que nosotros le decimos a las otras personas, porque las palabras tienen poder y pueden causar mucho daño, porque cuando una persona viene a pedirte un consejo, cree 100% en ti. Entonces es muy importante que tú sepas muy bien lo que vas a decir, escuches a la persona, guardes silencio y desde tu experiencia de aprendizaje puedas compartir aquello que es importante, siguiendo siempre tu intuición y escuchando tu corazón. Séptimo, las personas nos llegan a nuestra vida como una coincidencia perfecta para mostrarnos esa experiencia que nos causó dolor, que cometimos el error y viene a decirnos, oye, tienes que corregir eso. Por tanto, no hay que cogerle rabia ni mucho menos, sino agradecerle de todo corazón por haberte compartido aquello que lo hizo o le hizo sufrir para que tú puedas entender. Nosotros estamos los unos a los otros acompañándonos para podernos expandir y madurar como seres humanos, porque nosotros crecemos y aprendemos según esas interacciones que tenemos con los otros. Así que eso que tú más le juzgas a esa persona y más le criticas es lo que más tienes que ver dentro de ti, porque hay algo que tienes que sanar en ti mismo. Así que simplemente dale las gracias y por estar en tu vida y darte la oportunidad de enseñarte eso que para ti ha sido tan importante. Otro punto muy importante es que nada ni nadie te puede sacar de tu presente. Tú tienes que darte la oportunidad de conocerte a ti mismo y estar en tu centro para que puedas entender el mensaje que hay por detrás. Cuando te llega una experiencia, siempre te va a llegar la sabiduría acompañada y ahí es cuando te va a llegar el refresco. Así que confía y deja que todo en la vida fluya. Y al final, quiero que entiendas que en este mundo no hay locos, no hay nadie que haya sufrido más que otro, que tenga que sanar más que otro. Todos estamos en un proceso de expansión y de experimentación de nuestra propia vida y estamos los unos a los otros para acompañarnos en este bello proceso que estamos viviendo. Así que es muy importante que nada ni nadie entorpezca tu camino, que no le cojas rabia a esas personas que vinieron a darte sabiduría, sino por el contrario abrazarlas y agradecerlas porque han hecho una gran labor en ti. Y cuando tú abres tu corazón, la sabiduría y el entendimiento va a llegar. Y un consejo que te doy como psicóloga, cuando yo vi una experiencia de estas, yo por lo general la vivo y me callo. Entro en mí como la tortuga, en mi interior, y pienso y le doy vueltas. Posiblemente se lo comparta a una persona y ya. Y cuando adquiero la sabiduría, o sea, como que se lo comparto a la persona y ya me aíslo. Y cuando adquiero la sabiduría o lo que entiendo de esa experiencia, entonces me acerco a mi esposo o a mis familiares y les digo, miren, me pasó esta situación y entendí esto. Para que la comunicación no sea desde la víctima o desde el juicio del valor, sino por el contrario sea desde el entendimiento y esa persona me pueda aportar también su sabiduría y toda la comunicación esté dirigida hacia el entendimiento y entender aún más. Y eso realmente me pasó. Cada vez que yo paso por alguna experiencia, le comparto a alguien sobre lo que entiendo para que esa comunicación sea más expansiva y la experiencia me ayude a crecer más. Bueno, y seguramente se me escapará uno que otro aprendizaje, pero bueno, cada experiencia es distinta, todos tenemos muchas cosas que aprender y lo único que te quiero decir en este audio es que cuando vivas una experiencia es que te abras a entender todo lo que trae detrás de esta vivencia que te causó dolor y ábrete para escuchar el gran aprendizaje que te trae, que no es uno, sino pueden ser más de 10. Muchas gracias por escucharme y si has pensado en alguien mientras has escuchado este audio, no dudes en compartírselo y me encuentras en mis redes sociales como @miespacio0. Te mando un abrazo y que tengas una excelente semana. Chao.